Gracia y paz, amados hermanos y amigos. Les habla su anfitrión, Ángel Colón, y me acompaña como siempre Dorismar Reyes, la excelentísima en su programa Radical contra la Corriente. Exacto, Radical contra la Corriente. Nos estamos riendo porque este programa es grabado, ustedes saben que es grabado. Obviamente nos vemos en las plataformas, ¿verdad? Como YouTube y podcast audio como Spotify y Apple Music. Y sabemos que es un programa grabado y suceden mil cosas. Se nos frisa la imagen, se nos va el audio, se nos olvidan cosas que tenemos que decir. Bueno, esto es... Y eso, que somos ella y yo solo. Llega a haber un grupo aquí, estuviéramos muertos de la risa. Ya yo entiendo las películas. Y estuviéramos horas grabando. No, eso es increíble. Bueno, pero es un gozo poder estar con ustedes, llevarle otro programa más de Radical contra la Corriente. Y en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre el tema de la luz y las tinieblas y Cristo y el mundo. Cómo ambas partes se encuentran, ¿verdad? Y las cosas que suceden en la oscuridad y cómo Jesucristo viene a cambiar esa oscuridad por la luz. Y después, obviamente, Él hace que al Espíritu Santo al estar en nosotros también seamos luz. Claro, en medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. Entonces, como tema principal de este segundo episodio, en el tema central, vamos a estar hablando sobre la luz sobre las tinieblas. Luz sobre las tinieblas. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre el tema de la naturaleza humana y el pecado de la historia en la Biblia. O sea, el pecado que se encuentra relatado en la historia de la Biblia. Sí, en la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, se presenta un retrato claro y consistente de la inclinación humana hacia el pecado y la separación de Dios. Exacto. En Génesis 6:5 se describe como toda intención del corazón del ser humano era siempre hacer el mal, un diagnóstico sombrío del estado moral de la humanidad antes del diluvio. Exacto. Entonces, ese patrón, porque esos son patrones en la Biblia, ese patrón de Génesis, donde antes del diluvio el pueblo quería hacer como bien le parecía, sus propias ideas, ¿verdad? No querían obedecer a Dios, ellos querían hacer lo que ellos bien le parecía. Ese patrón lo volvemos a ver repetido en el pueblo de Israel en la época de los jueces. Sí. Y en la época de los jueces había una frase muy común en esta época, que era que los israelitas hacían lo malo ante el Señor, ante los ojos del Señor. Ese patrón que aparece en los jueces, aparece en Jueces 2, Jueces 3, Jueces 6, y está mostrando cómo una y otra vez el pueblo de Israel, ese pueblo que tanto Dios cela y ama, estaba cayendo en idolatría constantemente, en pecado constantemente, olvidando totalmente a Dios y sirviendo a los dioses. De hecho, dioses como Baal y Acera. Hoy día, tal vez tú y yo no tenemos dioses como Baal y Acera, pero tenemos el Dios del trabajo, el Dios de la cuenta de banco, el Dios de mi mamá, el Dios de mi esposa o esposo. El de los hijos. El Dios de los hijos. Yo adoro a mis hijos. Y ponemos dioses que no nos damos cuenta por encima de Dios. Claro. Y eso es hacer ídolos ante Dios. Entonces, el Nuevo Testamento nos muestra también algo parecido. Sí, Jesús mismo confronta a quienes rechazan su mensaje, identificando el origen de su resistencia y maldad. En Juan 8:42 al 44, dice así la palabra del Señor: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ahí el Señor Jesucristo está confrontando a estos grandes estudiosos de la ley, que ellos pensaban que ellos estaban en la luz. Ellos pensaban que ellos, al saberse la ley de memoria y al llevar la ley a cabo y hacer todo conforme a la ley de Moisés, pues ellos estaban caminando de acuerdo a como Dios quería. Sí, ellos pensaban que ellos eran los únicos que estaban correctos. Claro. Entonces, ahora Jesucristo los confronta y Jesucristo le dice: ustedes no son más que de su padre el diablo, y las cosas de su padre quieren hacer. Él es homicida desde el principio, mentiroso, y eso es lo que ellos eran. Entonces Jesús los está confrontando. Pero Pablo, en su carta a los Romanos, refuerza esta misma visión de Jesús, una visión universal de cómo está el mundo,
por medio de un solo hombre, y esta condición de esa caída que Pablo refuerza, la muestra por lo que pasó en el huerto del Edén. Fíjate, Pablo va hasta el huerto. Sí, va desde el principio. Desde el principio, para demostrarnos que estas tinieblas no son nuevas. Esto ya existía. Sí. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, Pablo está diciendo que no hay ni aún un hombre en la tierra que no sea pecador. O sea, todo hombre en la tierra está sumido o sometido a esas tinieblas. Sí, nacimos en pecado, así que ya el pecado está en nosotros. Exacto. Desde el momento de la concepción. Exacto. Entonces, yo quisiera expandir, podríamos utilizar esa palabra, un poquito más sobre cómo podemos ver estos periodos y cómo podemos ver lo que pasó, por ejemplo, uno de los más interesantes es el periodo de los jueces, y cómo el pueblo hacía lo que bien le parecía y estaba constantemente sirviendo a las tinieblas y al mundo. Entonces, vamos a analizar esta lección bajo el periodo de los jueces. Sí, al analizar esta historia de los jueces de este periodo, ciertos periodos se destacan por estas enseñanzas sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. Uno de estos momentos clave es el periodo de los jueces en Israel, que abarcaba aproximadamente 350 años desde la conquista de Canaán hasta el establecimiento de la monarquía. Exacto. O sea, hasta que se escoge un rey. Hasta que se escoge el primer rey, que fue Saúl. Exacto. Durante este extenso lapso, Israel vivió como una federación de tribus, las 12 tribus de Israel, y un rey, sin rey y sin ningún líder central. O sea que ellos eran cada tribu y no tenían un rey que los gobernara. No, a todos. Pero ese no fue el propósito de Dios. No. El propósito de Dios siempre fue que ellos fueran su pueblo y Él fuera su Dios. Fíjate, ellos vivían como si no existiera Dios, aunque conocían de Dios, pero el propósito no era ese. El propósito era que ellos fueran el pueblo de Dios y Dios ser su gobernante, su rey, su centro, su todo. Entonces, eso no sucede. Y es por eso que Dios levanta unos jueces. Sí, estos jueces, líderes ungidos por el Espíritu Santo, en tiempos de crisis para guiar a su pueblo y liberarlos de la opresión de sus enemigos. Porque tenemos que ver el contexto histórico de ese momento. El pueblo de Israel decide, ¿verdad?, tener estos jueces porque lo que estaba sucediendo estaban aparte del pueblo de Dios, pero los pueblos que estaban alrededor tenían reyes y gobernantes. Por lo tanto, ellos dicen, pues si ellos los tienen, ¿por qué nosotros no? Exacto. Y entonces esa era la batalla que ellos tenían. Exacto. En estos tiempos de crisis, para guiar al pueblo y liberarlo de la opresión de sus enemigos, principalmente de los filisteos y los madianitas. Exacto. Ejemplos de estos jueces incluyen a Sansón, a Débora y a Barak. Exactamente. Entonces, en esa época, el pueblo de Dios pecaba, se alejaba de Dios, hacía lo que bien le parecía, conforme a su corazón, clamaban a Dios cuando los pueblos los oprimían. Dios levantaba estos pueblos poderosos para que atacaran a Israel. Israel era oprimido, Israel clamaba a Dios, Dios volvía y levantaba otro juez, y el ciclo volvía, Pero ese no es la excepción, es igual como nosotros vivimos hoy. Tenemos una condición médica, un problema, falta de trabajo, clamamos a Dios, Dios responde, nos bendice, nos guía, nos sustenta, nos ayuda, y cuando vemos que todo va marchando bien, nos olvidamos de Dios. Y volvemos otra vez a envolvernos con las tinieblas y nos olvidamos que somos luz. Ese es el problema, porque esto no es nuevo. Esto de las luz y las tinieblas no es nuevo. Eso no es de este siglo. Eso ya viene desde la caída del hombre. Lo más instructivo que podemos apreciar de este periodo de los jueces, de este ciclo repetitivo, es que se observa en el libro de jueces, valga la redundancia, la repetición y cómo en varias ocasiones el pueblo de Israel recae en ese pecado.
Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Sí, ahí provoca esta ira de Dios que permitía entonces que las naciones de alrededor los oprimieran como castigo. Exactamente, bajo esa opresión de ese tiempo, el pueblo clamaba a Dios y se arrepentía de sus malas acciones. Eso no es lo que hacemos tú y yo. Todo el tiempo. Cuando somos oprimidos, clamamos a Dios, nos arrepentimos de nuestras malas acciones, inmediatamente vamos donde Dios, porque ya nosotros no lo podemos resolver nosotros mismos. Ahora tenemos que ir donde el que lo puede resolver. Entonces, en ese momento, Dios levantaba un juez para rescatarlos y restaurar la paz. Este ciclo se conoce como recaída, retribución, arrepentimiento y rescate. Es un círculo vicioso. Es que fueron 350 años de exactamente esto. Ellos recaían, eran retribuidos por Dios mismo, que permitía que estos pueblos se levantaran. El pueblo se arrepentía y Dios los rescataba. Ese fue el ciclo por 350 años de los jueces y ese ha sido el ciclo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ese ciclo se repitió una y otra vez, mostrando tanto la fidelidad disciplinadora de Dios como la tendencia humana a la infidelidad. Fíjese, Dios nos disciplinaba con fidelidad y amor, pero eso misma vez mostraba nuestra inclinación a ser infieles. Dios sigue siendo fiel mientras nosotros somos infieles, depravados, sometidos al pecado y viviendo en oscuridad. Hermano y amigo, si usted no se ha dado cuenta de sus propios pecados, ¿es qué quiere decir? Que usted está totalmente entenebrecido por ellos. Porque tanto usted como yo, y yo aquí no quiero poner paños tibios a nadie, tanto usted pastor como predicador, como maestro, como el laico y soldado de fila de la iglesia, así como los que están fuera de ella, tú y yo somos pecadores. No te creas que eres muy elite, acá arriba, ¿verdad? Muy alto, porque ahora estás en Cristo. Seguimos siendo pecadores. El problema es que no reconocemos nuestro pecado. No lo reconocemos. Y este ciclo continúa a través de la historia. Pero entonces yo quiero que ahora vimos el ciclo, ¿verdad? Ciclo de caída, de pecado y de depravación envueltos en las tinieblas. Ahora yo quiero que ustedes puedan ver el compromiso de Dios y la fidelidad de su pacto para con su pueblo. Sí, la historia de los jueces contrasta el compromiso del pueblo con el compromiso de Dios. Aunque el pueblo de Israel prometió obedecer a Dios y rechazar los ídolos, pronto rompieron este pacto y se alejaron de su Señor. Sin embargo, Dios, fiel a su promesa a los patriarcas, como le dijo a Jacob, no te dejaré, en Génesis 28:15, nunca abandonó completamente a su pueblo, aunque sí los disciplinó por sus pecados. Exacto. Entonces, en medio de esas tinieblas, el pueblo continúa sometido a ellas, siendo infiel a Dios, rompiendo el pacto que ellos habían hecho con Dios. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel a su pacto, lo que le prometió a Abraham, lo que le prometió a Isaac, lo que le prometió a Jacob, a José. Nunca los dejaré, no los desampararé. Y Dios siempre ha sido fiel a ese pacto de traer luz en medio de las tinieblas. Sí, esa gran diferencia entre Dios y el pueblo reside en la fidelidad. Dios es fiel, punto. Él es fiel. Él no abandona lo suyo, pero sí le da la espalda repetidamente, pero el pueblo le daba la espalda repetidamente. Él no los abandona, pero era el pueblo como sí. Que, ok, recibimos la bendición, vamos a estar fieles, pero viene una tormentita o pasa cualquier evento, ahí se acaba, como dicen, el gozo. Sí, porque inmediatamente intentamos buscar soluciones humanas, por nuestra propia cuenta, y el último recurso es Dios. Sí. Entonces pasamos por todas estas vicisitudes, pasamos por el ciclo, Dios nos rescata, nos sostiene, nos ayuda, nos guía, y cuando ya pasamos ese momento, yo no necesito más a Dios en mi vida. Yo puedo hacerlo por mi propia cuenta. Sí, lo que llevó a Israel a alejarse de Dios fue el deseo de parecerse a las naciones vecinas. Como le estaba diciendo hace un rato atrás, exacto, ellos querían tener lo mismo que las otras naciones tenían. Y entonces, y en vez de estar cumpliendo su llamado a ser una nación santa,
y separada del pecado y la idolatría. Dios quería que ellos fueran el ejemplo para que entonces las demás naciones vieran quién es Dios. Es muy interesante lo que traes, porque esa santidad y esa dedicación a Dios es lo que caracteriza la luz de un siervo de Dios. La luz irradia cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú eres sometido a Dios y vives en santidad. Sin embargo, el pueblo judío estaba haciendo lo contrario, pero es exactamente lo que nosotros hacemos también. Es lo que hacemos diariamente. Exacto. Ese impulso por conformarse con el mundo sigue siendo un desafío para el pueblo de Dios a lo largo de la historia, como a nosotros nos pasa en la iglesia actual. Exacto. Es un deseo insaciable de inmiscuirse en los placeres del mundo y sus tinieblas, pero anhelando el favor y cuidado de Dios mientras uno desobedece. Mira qué cosa, ayer mientras estábamos en el estudio bíblico, ayer miércoles, miércoles 8 de octubre, que fue el día de ayer, mientras estábamos en el estudio bíblico, el pastor nos daba un ejemplo de cómo nosotros queremos ser felices, ¿verdad? Tenemos la felicidad. La felicidad, tenemos nuestros deseos para llegar al gozo, ¿verdad? A estar completos en el gozo. Y tenemos unos deseos que aspiramos siendo teniendo felicidad con algo, ¿verdad? Sí, él mostraba en una gráfica que él dijo que la realidad está aquí y los deseos están arriba, que es la llamada felicidad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos tenemos que humillar para que esos deseos bajen y se mantengan al mismo nivel de lo que es nuestra realidad. Exacto. Para que nosotros en Cristo, porque sin Cristo no lo podemos hacer, nosotros en Cristo podamos ser luz en medio de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y el comentario que yo hice en el estudio fue que nosotros, hermanos y amigos, nuestro deseo es insaciable. El deseo de nuestro corazón es insaciable. Sí. Y eventualmente, seas tú miembro de una iglesia o no, seas tú un hijo de Dios o no, nuestro corazón se va a inclinar a desear más. Y por eso es que nuestro deseo no puede ir por encima de la realidad de Dios. No. Nosotros tenemos que ir conforme a la verdad de Dios. Y esa verdad es andar en la luz de su palabra. Sí. No podemos irnos por encima de lo que la palabra dice, ni irnos por encima de lo que Dios espera de nosotros. Nosotros tenemos que vivir en la realidad de lo que Dios ha decretado para nosotros. Entonces, este ciclo lo vemos también repetido en la historia de la iglesia. Sí, este ciclo de recaída, retribución, arrepentimiento y rescate que caracteriza el periodo de los jueces se ha repetido en distintas formas a lo largo de la historia de la iglesia. Exacto. A menudo la iglesia sufre por su fidelidad, enfrentando oposición al mundo. Por ejemplo, la iglesia en África recientemente, en Mozambique, salieron unas noticias muy, muy lamentables de congregaciones completas que a esos cristianos los mataron. Han matado sobre 30 cristianos al frente de todo el mundo. Los decapitan y los hacen ver en público para que sepan que ellos van a sufrir por la causa de Cristo. Exacto, y ese ciclo es lo que ha sucedido porque la iglesia va a enfrentar una oposición por parte de la oscuridad. Claro. O sea, las tinieblas del mundo van a forzar a los congregantes, a los cristianos, a decir no, como a William Tyndale. A William Tyndale le dijeron, niega a Jesucristo o muere. Y él dijo, no, yo no voy a negar a mi Señor, mejor llévame a la hoguera. Y lo quemaron vivo. Sí. Entonces, en otras ocasiones, la iglesia sufre consecuencias directas de su infidelidad y abandono a Dios. Hermano, no crea que esto pasa solamente con la gente del mundo. No. Esto pasa con la iglesia. Una iglesia que es infiel a la palabra, que no sigue lo que Dios ha dicho en su escritura, va a sufrir penalidades de Dios. Tal vez ahora usted no lo vea, pero en el futuro lo va a ver. Y si no lo ve aquí en la tierra, créame, yo pagaré, dice el Señor. Sí, el Señor es bien celoso. Él es santo, y por lo tanto, esa santidad nosotros, aunque no la alcancemos, porque la vamos a alcanzar cuando estemos con Dios en su gloria, presencia, en gloria, pero nosotros tenemos que trabajar
con esa santidad para que entonces el reflejo de Cristo, siendo luz en el mundo, podamos entonces transmitirla, porque si no, entonces, ¿de qué vale todo lo que Dios ha hecho? Exacto. Si nosotros haciendo un compromiso con el Señor, como el pueblo de Israel, a cada rato somos infieles. Exacto. Entonces, el Dios de la Biblia, que promete tanto bendición como castigo, no es indiferente a la infidelidad de su pueblo. Eso quiere decir que cada vez que la iglesia, el pueblo de Dios, le es infiel, va a recibir una retribución de parte de Dios. Él no es indiferente, hermano. No se deje engañar por esto de amor es amor. No se deje engañar por esto de yo quiero más amor y más amor y más amor y Dios es amor y Dios es misericordia. Claro que lo es, todo eso, por supuesto. Pero su amor y su misericordia no van fuera de lo que es la ira de Dios, la santidad de Dios, el fuego consumidor de Dios. La ira de Dios no es un atributo de Dios. El amor es un atributo de Dios. Pero la ira es la consecuencia de un pueblo que se aleja y no tiene ese amor de Dios. Así que tenga mucho cuidado en estar jugando con las tinieblas y con la luz a la misma vez. Sí, no pongamos un pie afuera y otro adentro. Exacto. Entonces, a pesar de todo, hermano y amigo, el mensaje del libro de Jueces es claro. Cuando el pueblo de Dios se arrepiente, Él se apresura a rescatarlo y restaurarlo. Así de bueno es nuestro Dios y así de fiel es nuestro Dios. Su juicio sobre la iglesia es un juicio correctivo, diseñado para llevar al arrepentimiento y a la renovación espiritual, no para la destrucción. Dios no quiere la destrucción de su pueblo. No, y Él es nuestro Padre, y al ser nuestro Padre, Él quiere lo mejor para nosotros. Exacto, la disciplina divina es buena. Claro. La disciplina divina es buena y lo que busca es siempre preservar y salvar a su pueblo. Sí. Siempre. Dios te disciplina porque te ama. Si tu padre no te disciplina, no te ama. Es simplemente, pues, estoy pasando por aquí. Te deja hacer lo que te da la gana y tú no piensas, ay, qué bueno, porque me deja hacer lo que me da la gana. No, al contrario, si te deja hacer lo que te da la gana, no te ama. No te ama. No. Un padre que ama disciplina. La disciplina divina muestra la inquebrantable fidelidad de Dios frente a la fragilidad humana. Entonces, con este panorama, nos debemos preguntar, ¿cómo podemos entonces salir de este ciclo de tinieblas y oscuridad que caracteriza este mundo? Bueno, por eso es que el tema central es la luz sobre las tinieblas. La luz sobre las tinieblas. Entonces, en un mundo caído en el que vivimos, la luz ya triunfó sobre las tinieblas, aunque el mundo está caído. Ya la luz triunfó porque es Cristo Jesús en el madero quien triunfó. Entonces vamos a ver varios puntos de cómo podemos ver esto en un panorama un poquito más amplio, aunque resumido. Número 1, la creación de la luz en medio de la oscuridad. La creación de la luz en medio de la oscuridad. Y yo estoy seguro que usted debe acordarse de Génesis capítulo 1. Sí, ahí se relatan cómo Dios pronunció, sea la luz. De su boca. De Dios, su boca, por su boca, sea la luz. En ese momento la luz apareció en un mundo que hasta entonces estaba sin orden y vacío, cubierto por tinieblas sobre la superficie del abismo. Exacto. Sin embargo, aún en medio de esa oscuridad, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Exacto. Ok, estaba oscuro, estaba en tinieblas y el Espíritu de Dios en medio de esa oscuridad se movía sobre las aguas de la tierra, porque eso lo vemos en Génesis 1:2, un verso antes, que nos dice que la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pues entonces, fíjate, surge una pregunta. Si Dios es luz, como se nos dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 5, que dice lo siguiente: y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y él estaba presente. Entonces, ¿por qué no había luz? Y Dios es luz y estaba presente el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas. Y se nos dice que no había luz en medio de las tinieblas en Génesis capítulo 1, verso 2. Es una buena pregunta. Sí. Porque decimos que Dios es luz y entonces nosotros al Cristo venir, la luz ha venido
a este mundo, yo soy la luz verdadera, dice él. Entonces, si en el principio todo estaba en tinieblas y el Espíritu se paseaba sobre la faz de la tierra, ¿cómo es que no había luz? Y Dios dice, sea la luz. Aunque solo podemos especular. Esto es especulación. Por eso, esto la Biblia no lo dice, pero vamos a ver si podemos dar una respuesta. Porque este dato no lo tenemos en la Escritura. Pero Jesús afirmó que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto está en Lucas 10:18. Dado que Satanás tienta a Eva en el Edén, algunos concluyen que su caída ocurrió antes o justo después de la creación. Exacto. Lo que podría explicar las tinieblas iniciales. O sea que podríamos aludir inmediatamente, porque Jesucristo dijo en Lucas 10 que vio a Satanás caer. Como un rayo de luz. Como un rayo de luz caer. Lo que algunos teólogos han dicho que Satanás, que era un ángel, ¿verdad? Caído, junto con los ángeles fueron creados en ese tiempo de la creación, o justo después de la creación. Y entonces Jesucristo dice que lo vio caer. Podemos decir que ese ángel caído es las tinieblas que vinieron a la tierra justo antes de la creación, ¿verdad que sí? Ahora, eso es una alusión porque la Biblia no lo dice. No es una especulación porque podemos inferir, pero hay que tener cuidado. Que eso pasó. Exacto, pero hay que tener cuidado. Eso hay que tomarlo con pinzas porque la Biblia no lo dice. Exacto. Ahora, haciendo un estudio, podríamos llegar a esa conclusión. Sí. Ahora, dado que entonces Satanás tienta a Eva, entonces es que podemos ver como si esas fueron esas tinieblas iniciales. Sí, por otro lado, si la oscuridad se debe a que Dios decidió no manifestarse aún, esto se compara con la experiencia actual. Aunque Dios lo llena todo, el ser humano permanece en tinieblas hasta que Dios le quita las escamas de los ojos y revela de manera personal. Fíjate, esa respuesta es la más que a mí me gusta. Sí. Porque a pesar de que el Espíritu se paseaba sobre la faz de la tierra y todo estaba en tinieblas y Dios tuvo que decir sea la luz y hubo luz, pienso, esto de nuevo estamos especulando, no lo dice la Biblia de manera concreta, pienso que en medio de las tinieblas aún Dios no se había revelado luego de la creación, ¿verdad? Para que entonces cuando Él se revelara pudiésemos ver su luz. Entonces ahora Adán y Eva pueden ver la luz, el mundo puede ver la luz, y cuando llega el Mesías, entonces Él dice, yo soy la luz del mundo. Ese que vino y estuvo con nosotros. Sí, esta revelación de Dios se encuentra en su palabra, que nos la revela el Espíritu Santo, al ser rescatados por la redención de su unigénito en la cruz. Salvos por su gracia, solo mediante la fe y solo en Cristo Jesús. Exacto. Entonces, cuando Dios revela su luz a nosotros, que vivimos en un mundo lleno de tinieblas, ya lo hemos visto. Yo no tengo que entrar a discutir sobre los temas de sexualidad o aborto o la pena de muerte o los robos, homicidios y todas las cosas que hay para que usted sepa en el mundo de tinieblas que vivimos, porque usted debe saberlo. Tal vez se está haciendo el de la vista larga. El de la vista larga, para no usar otra palabra. Sí. Usted se está haciendo el de la vista larga y usted cree que usted no vive en un mundo en tinieblas. Mira, hermano y amigo, vivimos en un mundo en tinieblas. Sí, la maldad está rampante. Usted solo tiene que abrir sus ojos un poco. Y si usted no los ha abierto, pídale a Dios que se los abra. Porque cuando Él le abre sus ojos y somos salvos en Cristo, usted puede ver las tinieblas porque su luz va a destellar contra esa oscuridad que hay allá afuera. Cuando el Señor decide manifestarse, la luz surge y las tinieblas huyen. Así, de la creación, la luz vence a la oscuridad. Número 2, la luz derrota a las tinieblas. Sí, luego que Dios hace la luz, Génesis 2:7, entonces enseña que Dios creó al hombre y le dio vida. No obstante, tras el evento de Génesis 3 y la caída del hombre en el pecado, el mundo cambió radicalmente. Totalmente, después de la caída, sí. El mundo Acuérdense cayó. Que el relato del libro de Génesis explica muchos años, o sea, no nos da la claridad
de cuántos días pasaron, ¿verdad? Después que la creación del hombre y todo lo demás, pero tenemos que tener en cuenta que Adán y Eva disfrutaron del paraíso. Claro, del Edén. claro, ellos vivieron en Edén. Exacto. Claro. Y luego entonces es que suceden estos eventos. Exacto. Que ahí entonces viene el pecado y obviamente el mundo ya cambió radicalmente. Exacto, porque mira, aunque la gloria de Dios sigue siendo evidente en lo que podemos ver, Satanás ha cegado el entendimiento de las criaturas para que no podamos verlas. Sí. Se lo explico con lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3 y 4 dicen: y si todavía nuestro evangelio está velado, tapado, para los que se pierden está tapado o velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, en un mundo caído, nuestro adversario nos tiene cegados. Pero hermano que me escucha, y esto va para usted cristiano, no se equivoque. Nuestro adversario va a hacer todo lo posible para cegarlo a usted también, al igual que a mí. Y va a utilizar todos los placeres y deleites, porque él no puede estar en su cabeza. Él no es omnisciente, ni presente, ni omnipotente. Pero él va a utilizar todos los recursos a su alcance para cegarle a usted cristiano, para desviarle de la verdad del evangelio. Alejarlo. Desviarlo. Es alejarlo desde que tenemos un encuentro real con el Señor hasta el momento en que nos da el desánimo, no queremos ir a congregarnos, no, porque la iglesia está donde yo estoy. No. Exacto. No podemos estar solos. Tenemos que estar con nuestra comunidad, nuestra iglesia, ¿verdad? Con la iglesia local, para que entonces así sigamos creciendo esa luz. Exactamente. El acto creador de Dios continúa como lo demuestra el nacimiento de un niño. O sea, cuando un niño, como mi esposa dijo en el capítulo anterior, en el episodio anterior, cuando un niño nace, se dice que la mujer, dio a luz. Ese acto creador, esa luz que llega, la vemos en el nacimiento. Pero después de la caída, todos nacen pecadores y con la mente entenebrecida. ¿Qué nos dice Efesios 4:18? Dice así la palabra del Señor: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no andan, así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Es decir, su mente está en tinieblas, entenebrecida. La luz se manifiesta, como hemos dicho, desde la creación, pero hasta que Dios interviene en la vida de una persona, en ella prevalecen el caos y las tinieblas como al principio. Es decir, hasta que Dios no abre sus ojos, usted está en tinieblas. Y aún luego que Dios abre sus ojos, si usted decide continuar jugando con el mundo y las tinieblas, se va a desviar hacia la oscuridad y su mente puede ser nuevamente entenebrecida. ¿Cómo lo vemos? Romanos capítulo 1, verso 20 dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Así que usted ha visto la luz. Claro. Lo que pasa es que el deseo de las tinieblas es mayor, es mucho mayor. Sí, Cristo, creador en el mundo, da vida y al hacernos nacer de nuevo nos concede vida en abundancia y vida eterna en Juan 10:10. Jesús declara: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que eso es un testimonio de un verdadero creyente. Claro. Un verdadero creyente anda en la luz porque sigue a la luz verdadera. No hay opciones ahí, ¿verdad que no? No solo otorga vida, sino también luz. Cuando Dios se revela a una persona, ella puede ver la verdad que siempre estuvo allí, pero ahora la percibe. Antes la veías, ahora es palpable. Es Dios quien nos abre los ojos del corazón para que nosotros podamos ver la realidad sin distorsión.
El mismo Dios nos abre el entendimiento para que podamos ver esa realidad y podamos entenderla. La luz revela lo que está oculto en la oscuridad. Al encender la luz en una habitación, la oscuridad desaparece, ¿verdad que sí? Cuando usted enciende una luz, mostrando que la luz siempre domina a la oscuridad. Sí. Y esto nos trae nuestro tercer punto. El juicio trae tinieblas. Oh, sí. Durante la crucifixión, en la 6ª hora, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Solo que eso en 3 horas. Total oscuridad. Sí. Esto está en Marcos 15:33, mostrando a Dios presente, pero sin su luz. Exacto. Ese fenómeno sobrenatural fue una señal ominosa. Aunque muchos no comprendieron lo que sucedía, el peso de la oscuridad era abrumador. ¿Tú imaginas 3 horas en total oscuridad teniendo a Dios mismo? Crucificado. Dios Hijo, Ajá. no Dios Padre, Dios Hijo crucificado, y todo en oscuridad y en total tiniebla, cuando él mismo dijo que él era la luz. Eso debe haber sido algo espeluznante. Sí, debe haberlo sido. Eso es algo Por algo huyeron. Eso es algo de que esa oscuridad abrumadora, cuando se dice abrumadora, es que hay un peso bien grande, hay como una congoja, hay como una tristeza. Es como si la oscuridad pesara sobre ti, ¿verdad que sí? Sí, sí. En el libro del profeta Amós, que casi ninguno lee, disculpen, pero es la realidad, nosotros no miramos los profetas. Somos la iglesia del Nuevo Testamento, olvídate del Antiguo, eso no hay que leerlo. Y nos olvidamos que hay unos profetas que profetizaron cosas que ya sucedieron. Bueno, eso es otro tema. Pero en el libro de Amós, en el capítulo 8, versos 9 y 10, dice que Dios advierte sobre el sol, sobre que el sol se pondría al mediodía y habría oscuridad como parte de un juicio. Vamos a leerlo. Amós capítulo 8, versos 9 y 10 dicen: y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Usted no sabe que está hablando de Jesucristo, de la crucifixión, de eso que está hablando Amós. Entonces, cambiaré sus fiestas en llanto. Mire lo que trae la oscuridad. Y todos sus cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Eso fue lo que sucedió en esas 3 horas de tinieblas cuando nuestro Señor Jesucristo murió. La falta de luz trae tinieblas, como tú dijiste, abrumadora. Es un peso que usted no puede soportar. Usted no puede estar en total oscuridad por días y días y días y días porque se vuelve loco, se lo garantizo. Sí, eso es parte de lo que los terroristas hacen como parte de jugar con su mente. Los terroristas en el ejército nos entrenan un poco, no voy a hablar mucho sobre esto, pero en el ejército se entrena un poco sobre esto, donde hay días que te ponen en oscuridad total. Sí, porque te tienen que crear un carácter. Y tu mente te la cambian. Y tu mente te la cambian para que no seas débil, para que entonces puedas también jugar con la mente de ellos. Ahora, mira lo que pasa cuando Jesucristo muere. El profeta Amós está diciendo de parte de Dios, o sea, ustedes se van a llorar, fiestas por llanto, los cantos en lamento, vestidos de cilicio, calvicie en su cabeza, duelo por hijo único y día de amargura. Eso sí que es triste. Probablemente esto se refiere al tiempo de oscuridad durante la crucifixión de Jesús. Sí. Aunque parecía que Satanás triunfaba, en realidad fue Dios quien ocultó su luz como señal de juicio. Porque fíjate que el punto 3 es ese. El juicio trae tinieblas. Claro. Así que a través del juicio de Dios vinieron tinieblas en esa hora. Mientras la luz del mundo era rechazada y burlada, Dios trajo oscuridad por 3 horas, así como lo hizo sobre los egipcios en Éxodo. Cuando estaba saliendo el pueblo, las plagas, ¿verdad? Exacto. Que sí, trajo oscuridad. Yo me imagino el pueblo egipcio muerto temblando del miedo. A lo mejor el faraón ni le importaba. No. Porque él tenía unos magos allí que hacían un montón de loquera, ¿verdad? Sí. No vamos a entrar en ese tema ahora. Pero, el pueblo como tal tiene que haber estado
Oh, sí. escalofriante. El pueblo en tinieblas. Bueno, Entonces, como ¿verdad? Sucedió con los egipcios, Dios lo utilizó como el símbolo para las consecuencias del pecado. exactamente. Esta experiencia permite vislumbrar el temor, el terror de vivir sin Dios tan intensa que Cristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exacto. Entonces, nosotros vemos que, o sea, cuando vemos esa experiencia de vivir sin Dios, estamos diciendo que vivimos en un mundo completamente entenebrecido, en unas tinieblas totales, y vivir en esa oscuridad Da es miedo. terrible. Da miedo. Es terrible. Entonces, ese juicio que viene por causa de las tinieblas, ahora nos lleva al cuarto punto, que es que la cruz vence las tinieblas. Claro. Satanás es el príncipe de las tinieblas, pero Cristo destruyó ese poder en la cruz. Al morir, Jesús abrió los ojos del corazón de dos personas junto a él, uno de los ladrones y uno del centurión. Jesús dijo en Juan 12:32, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, refiriéndose a todos los que el Padre le había dado. Juan capítulo 10, verso 28 al 30. El último enemigo, la muerte, fue abolido. Jesús triunfó. Jesús vence. Jesús vence la oscuridad. Sí. Él vence las tinieblas. El enemigo más temido que trae oscuridad se llama la muerte. Y esa muerte Jesús la venció en la cruz. Cristo pagó la deuda y exclamó: Consumado es. Tetelestai, consumado es. Entonces, La separación que comenzó en la caída fue eliminada y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, señalando que fue Dios quien abrió el acceso a su presencia. O sea, el velo se rasga, la oscuridad es disipada, la luz de Cristo resplandece y ahora podemos ver su luz. Dios mismo preparó el camino para que entráramos sin temor en su presencia. En su presencia. Hebreos 10:19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esta relación íntima produce cambios que nos permiten reflejar su luz hasta que Él regrese. Dios creó la luz física y luego en nosotros la luz espiritual, exacto. Para que caminemos en ella haciendo las buenas obras que Él preparó de antemano. Como dice Efesios capítulo 2, verso Exacto. 10. Aunque el mundo prefiera las tinieblas, Dios abrirá los ojos de los suyos en su tiempo. Definitivo. Y nos trae a nuestro último punto. Punto número 5, que es la luz eterna en la nueva creación. Un día, el Señor regresará. Y yo no sé usted, pero ese día yo estoy gozoso y ansioso de verlo. Que Él venga ya. Que Él venga. Jesús, ven ya. Un día el Señor regresará y nos llevará a esa gran ciudad, como nos dice en Apocalipsis. Dice en Apocalipsis capítulo 21, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Mira, este es el penúltimo capítulo, del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis o Revelación tiene 22 capítulos y este capítulo es majestuoso porque nos está diciendo que en ese último día, en ese último momento, en ese último destello, cuando el Señor Jesús viene por su iglesia,
y viene a reinar por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Juan nos está diciendo que la ciudad donde nosotros vamos a estar no tiene necesidad de luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios mismo es nuestro resplandor. Exacto. Él va a estar con nosotros. No hace falta luces porque Dios va a disipar toda tiniebla. Es decir, la luz eterna vence en la nueva creación. Claro. Y aunque Sori vivimos y audiencia amada, aunque vivimos en medio de tinieblas, no debemos temer. No. Porque nuestro Señor venció. Y si Él venció, tú y yo somos más que vencedores. Porque somos vencedores en Cristo. Como ese corito dice, yo soy vencedor. Yo soy más que vencedor, dice. Me encanta como el pastor Ariel lo canta en Cagua, porque el pastor Ariel lo canta con una fuerza y con ímpetu y demostrando que yo creo eso. Yo creo que mi Jesús es vencedor. Si Él es vencedor, yo soy vencedor. Yo soy vencedor porque Él venció en la cruz. No porque yo tengo fuerza alguna. Yo soy un débil, pecador, insignificante hombre que no merece absolutamente nada. Pero Él venció. Oh, sí. Él venció. Dios, siendo la luz espiritual, creó la luz física en la creación y finalmente será esa luz eterna de la nueva creación, donde no habrá necesidad de luz física porque Él será toda la luz. Él será nuestra luz. Él es nuestro templo. Hermano, quítese eso a la cabeza. No hay templos ninguno que se vayan a construir. Eso no existe. Si usted quiere, después nos sentamos a hablar y se lo pruebo con la Biblia. Pero eso de que ya pronto se construye el nuevo templo en Jerusalén, eso no está en la Escritura. Es una mala interpretación bíblica. Jesús es nuestra luz. Él es nuestro templo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestra propiciación. Él se dio por nosotros. Nuestro rey. Nuestro rey, nuestro mediador, el Mesías, el ungido. ¡Wow! O sea, Él es nuestro todo. Él es nuestra luz. El alfa y el omega. El principio y el fin. O sea que aunque vivimos en medio de las tinieblas, porque este mundo, lo leímos en Juan 8:44, está dominado por las tinieblas, Jesús es nuestra luz. Y en Él estamos más que convencidos que somos vencedores y que nuestra luz debe estar sobre cualquier tiniebla. Con eso en mente, la próxima semana vamos a estar hablando de cómo esa luz es la que domina sobre cualquier situación que nosotros podamos estar pasando en la vida. Yeah. Enfermedades mentales, situaciones de... Hermano, no es que Dios va a traer unos milagros espectaculares y todo el mundo va a ser sano. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es salvar su alma por medio de Cristo Jesús. No es salvarle de un cáncer. Sois sensible, pero sincero. Usted puede ser, sí, salvo de un cáncer, por supuesto. Pero el plan de Dios, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Dice la Escritura. Que tu cuerpo se sane y tu alma se pierda. ¿De qué vale? El alma es lo que Dios vino a salvar. Jesucristo vino a salvar. Y Dios lo va a llevar a cabo. Así que vamos a estar hablando de cómo la luz del Señor nos ayuda a caminar en medio de nuestras propias tinieblas, como enfermedades, situaciones y condiciones, y cómo nosotros podemos depositar nuestra confianza en la roca de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que será hasta una próxima semana. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y Sorismar Reyes en su programa Radical contra la Corriente. Radical contra la Corriente. Muchas bendiciones del Señor. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos su comentario, escríbanos, pregúntenos, filtre todo lo que hemos dicho por la Escritura. Donde estemos mal, corríjanos. No trate de traer sus propias ideas. Dígame lo que la Biblia dice. Exacto. Y nos sentamos a hablar. Así mismo es. Dios les bendiga mucho. Será hasta la próxima semana. Bendiciones del Señor.